Bueno, pero muy buenos días, querida familia de Cielos Abiertos, aquí en Colombia. Feliz domingo para todos, Día del Señor. Bueno, recuerde que todos los días son del Señor, pero hoy, por ser domingo, primer día de la semana, estamos aquí compartiendo y haciendo lo que más nos gusta, servir al Señor, adorarlo a Él y ser portavoz de su palabra. Así que póngase cómodo, por favor, y yo quiero que abra su Biblia conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Quiero compartir con ustedes un tema que yo le titulé Cerrando las grietas. Y usted dirá, bueno, ¿cuáles grietas? Bueno, no sé si esta palabra grieta se usa en toda Latinoamérica o donde usted me esté escuchando y viendo compartiendo este video, recibiéndolo, pero, o una pequeña fisura, una grieta. ¿Sabe que hace años atrás la NASA hizo una expedición, ¿sí? Fuera de órbita, y habían aproximadamente unos 4 o 5 tripulantes, entre ellos una profesora, y pues felices, mucha expectativa porque gente que no eran como especialistas en astronautas, sino como que gente que fue involucrada a este proyecto. Zarpó, pero no detectaron una fisura microscópica muy diminuta que había en el Challenger, ¿sí? Como se llamaba esta misión, este cohete que fue lanzado al espacio, y pocos instantes después de que se elevó en el aire, se inclinó y explotó. Durante muchos meses hicieron investigación qué era lo que había pasado y por fin detectaron el error. Una pequeña y microscópica fisura que no detectaron al comienzo por ser tan pequeña. ¿Sabe que así le ocurrió también al rey David y así le ocurre a tantos y tantos personajes del hoy y del ayer le ocurrieron y muchos de la Biblia? Y me sorprende porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el otro día estaba leyendo el libro de Primera de Reyes y pude notar algo que me sorprendió y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Por eso le titulé a este mensaje Cerrando las grietas. Dice por aquí Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, o sea el rey David, dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y cuando estaba leyendo esto, quedé sorprendido, porque significaba esto que el rey David, un hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios, jamás en su vida había tan siquiera regañado a su hijo. Yo creo que esto es un récord, ¿no? Una vez escuché decir a una mujer con más de 50 y tantos años de matrimonio, decir que nunca en la vida había discutido con su esposo. Esto me llamó tanto la atención, de hecho ni lo creí, ¿sí? Porque pues si hay veces usted no se soporta ni usted mismo, ¿cómo será convivir con otra persona? Si hay veces usted mismo se cae mal, ¿cómo será convivir con otra persona durante tantos años? Así que tienen que haber inconvenientes, tienen que haber. Así que ya quisiéramos nosotros que caminar con Cristo fuera que todo fuera perfecto, que nunca ocurriera nada, que nunca tuviéramos tropiezos, pero así no es la vida, queridos amigos y hermanos. Y me sorprendía cómo bueno, porque aquí el tema no era Adonías, el hijo de David. El tema era, ¿qué pasó y por qué? ¿Acaso este muchacho, Adonías, era tan excelente
que nunca tuvieron que regañarlo? Yo estoy seguro que no, ya que todos tenemos cosas reprochables, ya que todos tenemos errores, equivocaciones. Pero más bien David se ocupó en otras cosas. David estaba ocupado en el reino, David estaba ocupado en reinando una nación poderosa como Israel, floreciente, guardada y protegida por el Señor. Pero David permitió fisuras en su reinado. David, ¿y cuáles fueron estas fisuras? Estaban dentro de su propia casa. Así que cuando estaba leyendo esto, comencé a indagar más atrás, y por allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, nos habla de otro de los hijos de David, y este era Absalón. Y quiero ya vemos lo que hizo David con su hijo Adonías, que inclusive Adonías fue quizá de los primeros hijos. Pero dice, hablando aquí de Absalón, en 2 de Samuel capítulo 15, dice la escritura: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Creo que muchos recordamos realmente para qué era el viaje de Absalón a Hebrón. No era ni para pagar voto al Señor, no era ni para presentarse delante del Señor. Es porque él llevaba varios años, 4 años para ser exactos. Así que David fue un hombre que Dios usó para libertar a Israel. David fue un hombre que Dios usó, de hecho le compusieron un cántico, por lo cual llevó a celos a su antecesor, al rey Saúl. Y la gente cantaba, y la gente decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esto provocó a celos al rey Saúl, por lo cual comenzó a perseguirle, intentó en varias ocasiones quitarle la vida a David, simplemente por celo, porque tenía celos de lo que Dios estaba haciendo con él. Finalmente muere el rey Saúl, muere su hijo Jonatán, y David a su reinado. 7 años en Hebrón y 40 en todo Israel, ¿sí? Pero a lo largo de su vida, David permitió fisuras, a pesar de que era un hombre que amaba a Dios, que es el único personaje bíblico del cual la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y entonces me di a la tarea de buscar cómo fue David con sus hijos, y encontré que el rey David fue permisivo con sus hijos. Encontré que el rey David fue complaciente con sus hijos. Encontré que el rey David le permitía las locuras a sus hijos. Me di cuenta que David no los reprendía. Me di cuenta que David cometió muchas faltas ante Dios con sus hijos.
quizá como hizo el sacerdote Elí. ¿Sabe que la sociedad moderna, usted ve un programa de televisión, alguna serie, y usted ve hijos ridiculizando a los padres, usted ve padres subyugados por la autoridad de los hijos y aún padres cristianos que no hacen nada, ¿sí? Como que mejor evitemos la pelea, mejor evitemos el pleito, padres diciendo, no, es que a mi hijo yo lo dejo quieto para, ¿sí? Una madre decía, a mi hijo no le puedo quitar ni el internet porque se va de la casa y es mejor que esté aquí. A mi hijo mejor yo le concedo que es que mi hijo trae su novia y duerme aquí en mi casa con su novia, pero yo no le digo nada para no tener problemas con él. Cosas similares a estas fernas que empezó a hacer el rey David después de que él afirmó su reinado. Él no puso cuidado en su casa lo que estaba ocurriendo. David sabía firmemente, ¿sí?, que Absalón le iba a traer problemas a él. Absalón se hacía a la entrada de la ciudad, ¿sí?, y se robaba el corazón de la gente. ¿Sabe que esto en una iglesia puede ocurrir, en un gobierno puede ocurrir, en una sociedad, en una familia puede ocurrir, donde hay hijos que tienen celo con sus padres porque quizá hay padres que estuvieron todo el tiempo por fuera y quizá el hijo mayor es el que cuidó a los hermanos pequeños. Y esto trae una rivalidad entre padres e hijos porque quizá los hijos menores ya no hacen caso a sus padres, sino al hermano mayor que fue el que los cuidó. Muchas situaciones se pueden presentar en el seno de un hogar, en el seno de una familia. David pues tuvo muchos hijos, David tuvo varias esposas, así que estas cosas se le salieron al rey David de control, ¿sí? Pero David sabía lo que se le venía y David no hizo nada para enfrentarlo. ¿Sabe que hay gente que quizás nos está viendo en esta mañana que oran a Dios diciendo, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi hija, pero ellos no hacen nada para que la situación cambie? Isaías capítulo 54, una promesa maravillosa este capítulo, y uno de los versículos dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, ¿sí? De hecho le voy a mostrar el texto exacto en Isaías capítulo 54. Permítame, por aquí no estaban mis notas, pero en Isaías capítulo 54, por aquí el versículo, déjeme ver, 13, Isaías 54, 13, y todos tus hijos serán enseñados por Dios o por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén, dicen muchos hermanos, amén, muchas madres. Señor, tú prometiste que le enseñarías a mi hijo. Y como que de repente creemos que el ángel del cielo va a descender y va a despertar al hijo rebelde y Dios se va a meter en el corazón de él y cuando se levanta la mañana siguiente, ese hijo es una bendición. Yo quiero que sepa que Dios va a enseñar a sus hijos, pero le va a enseñar a través de usted, a través de la vara, a través de la corrección. Cuando su hijo necesite un aplauso, déselo por favor, pero cuando su hijo necesite una corrección, no se la niegue, ya que la palabra de Dios dice por allá en Proverbios, dice que el que aborrece a su hijo, el castigo detiene. Dice el que detiene, exactamente dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pastor Sabú, ¿y cuál edad será la suficiente? No digamos la suficiente, sino la edad para comenzar a corregir a los hijos desde el vientre, querida mamá, querido papá. Entonces, ¿cómo así que desde el vientre? Desde el vientre usted debe corregir a su hijo. Conozco madres que su hijo comienza a patalear en
en su pancita, en su barriguita, y la mamá, bueno, ya, pórtese bien. Y el bebé, el embrión dentro del vientre, de verdad, es sorprendente esto. Pero no hay, tampoco diga que es demasiado tarde, ya que mientras hay vida, hay esperanza. Así que si usted quiere, o más bien, si usted no quiere que le pase lo que le ocurrió al sacerdote Elí por allá en el libro de Primera de Samuel, ¿sí? Por allá en Primera de Samuel, la Biblia habla sobre los hijos de Elí, el sacerdote que crió a Samuel dentro del templo del Señor. Fue un hombre diestro en la palabra de Dios. Este hombre fue diestro en las escrituras. Este hombre sabía de palabra. Este hombre enseñaba con elocuencia la palabra de Dios. Pero en su casa fue un desastre. ¿Sí? Vamos a ver si... y por aquí la palabra nos habla de los hijos de Elí. La palabra nos habla de lo que ocurrió con estos muchachos. Eran dos, los hijos de Elí. Eran sacerdotes también, pero eran hombres impíos. ¿Sí? Dice por aquí, Primera de Samuel 2:2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero usted lee el primer capítulo de Samuel y la escritura le enseña que los hijos de Elí eran sacerdotes. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que la Biblia se contradice? ¿Cómo así que primero dice que eran sacerdotes y después dice que eran hombres impíos? Es que déjeme decirle algo, hay gente impía que también le sirve a Dios. Hay gente que no conoce a Dios y está en un ministerio colocado por Dios. Hay gente que ama su pecado, pero también le sirve a Dios. ¿Sí? Entonces dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Sí? Estos sacerdotes, estos hombres que aunque estaban dentro del templo, tomaban de las ofrendas, despilfarraban el dinero santo, lo usaban en cosas que no se debía. Pero no solamente esto, ¿sí? Y por tiempo no lo voy a leer, pero allí en 2 de Samuel 2:12 en adelante, dice que estos hombres eran perversos y no solamente esto, estos hombres seducían a las jovencitas del templo que estaban allí en el templo del Señor y dormían con ellas. Así que no tenían temor del Señor, estando en el altar, seducían a mujeres que estaban dentro del templo del Señor. Por eso, dése cuenta que eso no es de ahora. Desde la antigüedad se presentaba esto. Gente que no tiene temor del Señor en cómo se mueve dentro de la casa de nuestro Dios. Y dice por aquí, más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 27, allí en 2 de Samuel 2:27. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Lo leo de nuevo, 2 de Samuel 1 de Samuel 2:22. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo lo que todo este pueblo, oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿sí?, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire que la culpa de la muerte de los dos hijos del sacerdote Elí fueron de su padre. Un hombre que sabía de Biblia, un hombre que iba al templo, un hombre que iba a la iglesia, un hombre que se mostraba pulcro, pero en su casa era un desastre.
fueron las mismas grietas que el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, permitió que se abrieran. Querido hermano y querido amigo, hay personas que para que no hayan conflictos en sus casas, mejor que todo el mundo haga lo que le parezca. El problema es que creo que en Primera de Timoteo habla sobre los requisitos de los obispos. La Biblia anuncia, la Biblia dice que si algún varón desea obispado, dice que debe ser un hombre no dado al vino, no dado a la codicia, que no ame el dinero, una persona que sea marido de una sola mujer, dice la Escritura, entre otras cosas. Pero hay una demasiado importante. Dice que tenga a sus hijos en sujeción. Mucha gente le quiere servir a Dios, mucha gente dice: yo puedo hacerlo mejor que el pastor, yo quisiera estar ahí, el pastor no me ve a mí, el pastor no me da la oportunidad. Pero es que uno mira sus testimonios. Quizá son consagrados, quizá oran, quizá están en el templo, pero en su casa hay desastres por completo. Y Dios le reprochó eso. A Elí, Dios envió un profeta que le habló y Dios le prometió que su pecado nunca jamás sería expiado, que su pecado no sería expiado jamás, que su pecado no sería borrado, porque este hombre decidió honrar más a sus hijos que a Dios mismo. Este hombre no los estorbó. Ahora, la Biblia dice que este sacerdote Elí le dijo a sus hijos: yo oigo de todo el pueblo, escúcheme, solo hasta que toda la ciudad, ¿sí?, murmuraba contra el sacerdote que les enseñaba la palabra, ¿sí? Entonces fue hasta que él les llamó la atención. Pero escúcheme, no les estorbó su maldad, simplemente fue una reprimenda ridícula para lo que ellos estaban haciendo. ¿Sabe qué merecían estos hijos? Que los excluyeran del sacerdocio. Todavía hay predicadores modernos que sus hijos hacen y deshacen, y porque son los hijos del profeta, del apóstol o del pastor o del predicador, no importa, mi hijo que haga y deshaga. No, querido hermano, porque estas fueron las grietas que destruyeron. Por allí entró la destrucción al reino de Israel, por allí entró la destrucción a David y a toda su casa. Entonces, escúcheme, Adonías fue un hijo consentido que se rebeló contra su padre. Adonías fue un hijo consentido que nunca jamás lo regañó. No me cabe en la cabeza como un hombre conforme al corazón de Dios como David jamás ni siquiera le regañó a su hijo en uno de sus días. Una hermana en Cristo me escribió en una ocasión y me decía: pastor, yo no sé qué hacer de verdad, no sé qué hacer con mi hijo. Era un jovencito como de unos 11, 12 años. Me dijo: es que mi hijo me golpea, mi hijo levanta su mano contra mí. Y le dije: pero ¿acaso tu hijo no sabe lo que la palabra dice? Y esta mujer me dice: desde pequeño lo llevo a la iglesia, y él sabe la palabra de Dios. Pero entonces le dije: pero es que ¿acaso no sabe la desgracia que se le puede venir a los hijos por rebelarse y por maldecir a sus padres? Pues Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad más tenebrosa. Así que esta mujer me dice: Saúl, el problema es que yo nunca lo reprendí con vara. ¿Sabe? Hoy nos creemos más inteligentes que Dios. Hoy le creemos más al psicólogo, al profesor de la escuela de nuestros hijos, que nos dice que hay que dialogar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice: corrige a tu hijo con vara, entre tanto que hay tiempo, y librará su alma del Seol. Pero si no corregimos a los hijos, si no les estorbamos en su maldad, si no nos cruzamos en el camino de ellos para que no hagan lo malo, escúcheme, Dios un día los va a hacer morir, como lo hizo con el sacerdote Elí, que dice que sus hijos no quisieron escuchar a su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, los mismos padres están abriendo las puertas a la desgracia para sus hijos.
¿Mm? Porque hoy permitimos que los hijos se levanten contra los padres. De hecho, en una ocasión visitando una nación donde estábamos predicando, ¿sí? El Señor nos dio una palabra para una de las jovencitas del ministerio de danza de aquella iglesia. Así que el Señor nos dijo para ella, y uno de nosotros le señaló y le dijo: te quedan pocos años de vida. Mire qué palabra tan tremenda esta. ¿A quién le va a gustar esta palabra? Esta mujer, esta joven miró, dijo: uy, ¿por qué me dice eso? ¿Sabe qué hacía esta joven de la alabanza en aquel ministerio? Ella le pegaba a la mamá. Escúchame, cuidado con levantarte contra tus padres. Pero si tú eres padre, si tú eres ministro, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tienes que tener autoridad en casa para que no venga la desgracia, para que más adelante tus hijos no tengan que morir por sus rebeliones contra Dios. Porque hubo un padre permisivo, hubo una madre permisiva que les permitió que ellos hicieran lo que bien les pareciera. Hermano, cuando no hay autoridad en el hogar, cuando no hay autoridad en la familia, entonces la desgracia está tocando las puertas para entrar. La destrucción está tocando las puertas para entrar. No le permitas a tu hijo que te toque. No le permitas a tu hijo que te grite. No le permitas a tu hijo que levante la voz. Porque hay de ellos, porque mal les irá. Y quizá por tu culpa morirán, porque nunca los reprendiste. ¿Cómo es posible que David viera que su hijo Absalón ya le había quitado la vida a otro hijo de David que había abusado de una hija de él, de una medio hermana, y salió huyendo? Años después le permiten regresar a Absalón, a Jerusalén, y estando allí le siguió presentando problemas al rey David. Escúchame bien, ¿sí? Como padres, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos algún día. Dios te va a preguntar un día: ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di para gobernar? Dios dijo de Saúl un día: me pesa haber puesto a Saúl por rey sobre mi pueblo Israel. Por eso si tú eres una persona que quiere servir al Señor, a veces vas a tener que entrar en confrontación con los propios de tu casa, para que tu casa se vuelva al Señor, para que en tu casa haya vida, para que en tu casa haya prosperidad. Tiene que haber juicio. Tenemos que entrar a cuentas allí. Y la Biblia dice, ¿sí? Dice que pasaron 4 años y Absalón se rebeló contra su padre David. Se hizo un ejército y vino con toda contra Jerusalén. Era un ejército pequeño. ¿Y sabes qué hizo el rey David? Salió huyendo mejor. David había huido todo el tiempo de confrontar a su hijo Absalón. Y cuando ya se vino armado, David prefirió salir huyendo. Muchos padres están huyendo hoy, ¿sí? Si su hijo se rebela en casa, mejor huyen. Y no, yo me escondo y allá lo que mi hijo haga. No. Tienes que estar alerta, mirando qué sucede en tu casa, mirando dónde están tus hijos. Así que en la casa hay leyes, en la casa hay normas. Y si tus hijos no quieren seguir las normas, pues dales el camino libre para que se vayan. Pero todas estas grietas permitió el rey David. Y esas grietas fueron creciendo y el propio Absalón se levantó para asesinar a su padre David y quedarse con el reinado. Y sabes, creo que todos sabemos cómo terminó la historia. Cómo el ejército del rey David atacó, defendió y Absalón terminó siendo asesinado. ¿Sabes quién mató a Absalón? Unos dicen que Joab, pero no. A Absalón lo mató su propio padre por no haberlo corregido. Si no corriges a tu hijo,
Quizá las consecuencias que vengan por la maldad que él practique vendrán sobre su propia cabeza, ¿sí? Y verás el final triste de tus hijos. Pero así que el autor intelectual de la muerte de Absalón fue el mismo David. Porque David supo, a David tuvo que llegarle la noticia: oye, rey David, fíjate, mira que tu hijo está a la entrada de la ciudad y habla con las personas y les dice cosas y no los deja venir aquí, está dividiendo. ¿Sabes qué hizo David? Nada. David fue un testigo silencioso de la rebelión y David no quiso confrontar a su hijo y más adelante se levantó contra él y terminó muriendo. Después, años después, cuando ya estaba viejo David, listo en los meses, en la época donde murió, entonces su otro hijo, Adonías, se rebeló contra David, ¿sí? Y usurpó el trono que por derecho de Dios le pertenecía a Salomón, su otro hijo. Y después terminó muriendo también. Esto me lleva a una gran conclusión. Con Dios no se puede jugar. Si tú le sigues a Dios, si tú caminas con Dios, debes obedecer a Dios. Si tú quieres que tu casa sean salvos, por favor, enséñales la palabra a tus hijos. Si tus hijos no quieren ir a la iglesia, escúchame, en la casa no hay democracia, los hijos deben seguir a Dios. Y el que no quiera seguir a Dios en tu casa, que se vaya. Si en tu casa no quieren honrar al Señor, que se vayan, pero tú eres el responsable. Así que no permitas que tus hijos se desvíen del plan de Dios, pues la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Así que si tus hijos están creciendo y un día te dicen: papá, yo no quiero ir a la iglesia, mamá, ya no quiero volver a esa iglesia, como decimos aquí en Colombia, de malas. ¿Sabes por qué? Porque si leemos en Deuteronomio 6:6, que la escritura dice: y estas palabras, mira lo que te dice Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes y andando por el camino, y se las repetirás. Oiga, tremendo esto. Qué asombroso Dios. Y entonces, ¿dónde queda la democracia de ellos? ¿Dónde queda el voz y voto de tus hijos? Cuando se trata de que conozcan a Dios, no hay voz y voto. Así que si no quieren ir a la iglesia, no hay votación. Se levantan y vamos todos a la reunión. En estos días que nos estamos por cierres temporales aquí en mi país, el fin de semana virtualmente, por favor, no es que todos en pijama, despelucados, acostados viendo la predicación. No, es el día del Señor. Nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos y a toda nuestra casa. Vámonos para la sala, nos sentamos a oír a Dios porque Dios nos va a hablar. Si tú quieres que Dios visite tu casa, tienes que traer autoridad, la autoridad de Dios. Si quieres que Dios sane tu hogar, necesitas poner a tus hijos en sujeción. Necesitas aplaudirlos cuando ellos lo merezcan. Pero cuando merezcan correcciones, tampoco se las puedes negar. Tristemente, si alguien se hubiese sentado con Elí, mira, Elí era el predicador, era el sacerdote en el templo del Señor en Silo. Y sus hijos murieron, perecieron. Si alguien le hubiese predicado y le hubiera dicho: mira, Elí, estás cometiendo un grave error. Y yo no sé quién me está viendo en esta mañana por las redes sociales. Yo no sé si usted me está viendo por YouTube, no sé si me está viendo por Facebook, no sé por dónde me está viendo, ¿sí? No sé si está viendo este video en directo o después de esta grabación, pero si usted es un ministro de Dios, por favor, ordene su casa. Si usted es un ministro de Dios, vuelva hacia Él con todo el corazón. Reconozcamos
que a veces como Elí hemos honrado más a nuestra familia que a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta palabra de vida que nos das. Te alabo, Señor, y te bendigo. Oro por cada persona que me está viendo, Señor, y que está escuchando esta palabra, que quizá en su casa hay un caos que ellos pudieron permitir, perdón, Señor, un caos que ellos pudieron evitar, pero que mejor siguieron, Señor. Que le permitieron a su casa, a sus hijos o al que viviera en su casa vivir desordenadamente, Señor. Y esto trajo consecuencias graves a la familia. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos que nos visites, que nos des de tu Espíritu Santo para poder volvernos al Dios de la Biblia y poder, Señor, tomar buenas decisiones con nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Muchas, muchas gracias y que el Señor le continúe bendiciendo y tome esta palabra y la haga verdad en su vida. Chao, chao.